La mañana del 15 de marzo de 2009 comenzó como cualquier otra en el pequeño apartamento de la colonia Roma Norte en Ciudad de México. Camila Duarte, de 19 años, se despidió de su hermano mayor Diego con un beso en la mejilla mientras él preparaba café en la cocina. Ella llevaba puestos unos jeans gastados, una blusa blanca y su característica chaqueta de mezclilla con parches bordados que había personalizado ella misma durante sus tardes libres. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos color miel brillaban con esa energía juvenil que la caracterizaba. Diego apenas levantó la vista del periódico, demasiado concentrado en las noticias del día y en terminar su desayuno antes de salir hacia su trabajo en una empresa de tecnología del centro. Camila le dijo que iba a la universidad para entregar un proyecto final de su carrera de diseño gráfico y que después se reuniría con unas amigas en el centro comercial Parque Delta. Era una rutina normal, una conversación cotidiana que Diego repetiría mentalmente miles de veces durante los años siguientes, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto, algún detalle que pudiera haberle advertido lo que estaba por venir. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros, pero Camila nunca llegó a la universidad ese día. Tampoco se presentó en el centro comercial. Cuando Diego regresó al apartamento a las 9 de la noche, esperando encontrar a su hermana comiendo palomitas frente al televisor como solía hacer, se encontró con un silencio inquietante. El apartamento estaba exactamente como lo habían dejado esa mañana. La taza de café de Camila seguía a medio tomar sobre la mesa, su laptop abierta, mostrando un diseño sin terminar, su teléfono celular cargándose junto a su cama. Diego sintió un nudo en el estómago. Camila jamás salía sin su celular. Intentó mantener la calma, pensando que tal vez había ido a casa de alguna amiga y se había quedado charlando. Pero cuando llamó a sus compañeras de clase, ninguna la había visto ese día. La coordinadora de la universidad confirmó que Camila no había asistido a entregar su proyecto. A las 11 de la noche, Diego estaba en la agencia del Ministerio Público presentando una denuncia por persona desaparecida. El agente que lo atendió, un hombre de mediana edad, con expresión cansada y uniforme arrugado, le dijo que debían esperar 72 horas antes de iniciar una búsqueda formal. Diego sintió que la sangre le hervía. 72 horas. 3 días completos mientras su hermana podía estar en peligro. Discutió, argumentó, incluso elevó la voz, pero las reglas eran las reglas. El agente le entregó unos formularios para llenar y le aseguró que harían todo lo posible. Diego salió de la delegación con una sensación de impotencia que le oprimía el pecho. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la sala, mirando la puerta, rogando que Camila entrara en cualquier momento con alguna excusa tonta, una historia sobre haberse quedado dormida en casa de una amiga o haber perdido la noción del tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y actividad frenética. Diego y su madre, Elena, quien viajó inmediatamente desde Guadalajara al enterarse de la desaparición, pegaron carteles por toda la ciudad. El rostro sonriente de Camila apareció en postes de luz, paradas de autobús, muros de tiendas y mercados. La fotografía mostraba a una joven alegre con una sonrisa amplia que iluminaba toda su cara. Debajo, en letras rojas y grandes, decía: desaparecida, Camila Duarte, 19 años, última vez vista el 15 de marzo de 2009, contacto 55XXXXX. Elena lloraba mientras pegaba cada cartel, sus manos temblando mientras sostenía la cinta adhesiva. Diego mantenía una fachada de fortaleza, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada noche revisaba el apartamento buscando alguna pista que hubiera pasado por alto.
Revisó los cajones de Camila, leyó sus diarios buscando algún nombre sospechoso, alguna mención de problemas o amenazas, pero no encontró nada fuera de lo común. Su hermana llevaba una vida normal, con preocupaciones normales de universitaria, proyectos escolares, planes con amigas, quejas sobre profesores exigentes. La investigación oficial avanzaba con una lentitud desesperante. Los detectives asignados al caso entrevistaron a compañeros de clase, profesores, vecinos del edificio. Todos describieron a Camila como una joven responsable, amable, sin enemigos conocidos. No había novios celosos, no había deudas, no había conflictos. Era como si la tierra se la hubiera tragado sin dejar rastro. Diego pasaba sus días yendo de una dependencia gubernamental a otra, tocando puertas, pidiendo ayuda, exigiendo respuestas que nadie podía darle. Las noches las dedicaba a buscar personalmente por las calles de la ciudad. Recorría colonias peligrosas, hablaba con personas en situación de calle, entraba a hospitales y morgues, mostrando la fotografía de Camila. Cada cuerpo no identificado que veía en una morgue era una tortura, pero al mismo tiempo un alivio momentáneo cuando confirmaba que no era ella. 3 meses después de la desaparición, la policía finalmente obtuvo una pista. Las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia cerca del apartamento habían capturado a Camila esa mañana del 15 de marzo. Las imágenes mostraban a la joven caminando por la acera, sola, aparentemente tranquila. Pero luego, en un video de otra cámara, 2 cuadras más adelante, se veía a Camila subiendo a un automóvil gris oscuro. La calidad de la imagen era mala y no se podía distinguir la placa ni el modelo exacto del vehículo. Diego vio ese video cientos de veces, pausándolo en cada fotograma, analizando cada detalle. Su hermana no parecía estar siendo forzada. Se había subido al auto voluntariamente. ¿Conocía al conductor? Era alguien en quien confiaba. La pregunta lo atormentaba día y noche. Los investigadores trabajaron con esa línea. Interrogaron a todos los hombres conocidos en la vida de Camila. Profesores, compañeros de clase, amigos de la familia, pero no había coincidencias. Nadie reconoció el vehículo. La búsqueda se expandió. Se revisaron bases de datos de autos registrados, se contactó a concesionarias. Miles de automóviles coincidían con la descripción vaga que tenían. Era buscar una aguja en un pajar. Mientras tanto, los medios de comunicación se hicieron eco del caso. El rostro de Camila apareció en noticieros nocturnos, en periódicos, en programas de radio. La historia de la joven universitaria desaparecida sin rastro conmovió a la ciudad. Llegaron cientos de llamadas con supuestas pistas. Diego y Elena siguieron cada una de ellas sin importar cuán descabellada sonara. Viajaron a pueblos remotos donde alguien juraba haber visto a una joven que coincidía con la descripción. Visitaron refugios y albergues, pero cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Un año después de la desaparición, la investigación se había enfriado considerablemente. Los detectives seguían formalmente asignados al caso, pero Diego podía ver en sus rostros que ya no esperaban encontrar a Camila con vida. Las estadísticas eran brutales. Después de las primeras 72 horas, las posibilidades de encontrar con vida a una persona desaparecida disminuían drásticamente. Después de un año, esas posibilidades eran casi nulas. Pero Diego se negaba a aceptarlo. Cada mañana se despertaba con la determinación renovada de seguir buscando. Había dejado su trabajo para dedicarse completamente a la búsqueda. Vivía de los ahorros de su madre y de trabajos esporádicos que podía hacer desde casa. Su vida social había desaparecido. Sus amigos dejaron de llamarlo después de meses de escuchar siempre la misma historia, la misma obsesión.
Algunas personas le sugerían que debía seguir adelante, hacer el duelo, aceptar que probablemente nunca sabría qué había pasado con su hermana. Pero Diego no podía. No mientras no tuviera respuestas. No mientras existiera, aunque fuera una mínima posibilidad de que Camila estuviera en algún lugar esperando ser encontrada. Elena tuvo que regresar a Guadalajara por motivos laborales, pero llamaba a Diego todos los días. Ella había envejecido 10 años en uno. Su cabello se había vuelto completamente gris y sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban constantemente enrojecidos por el llanto. La desaparición de Camila la había destrozado de una manera que Diego nunca imaginó posible. Como madre, Elena se culpaba constantemente. Si hubiera estado más presente, si hubiera insistido en que Camila viviera con ella en Guadalajara, en lugar de mudarse a Ciudad de México para estudiar, si hubiera llamado esa mañana del 15 de marzo para asegurarse de que todo estuviera bien. Los si hubiera eran interminables y torturantes. Diego intentaba consolarla, diciéndole que nada de lo sucedido era su culpa, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. La verdad era que ambos se sentían responsables de maneras que no podían articular. Habían fallado en proteger a Camila, y ese fallo los perseguiría por el resto de sus vidas. Los años pasaron lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Diego se convirtió en un fantasma de la persona que había sido antes. Seguía pegando carteles nuevos cuando los viejos se desgastaban por la lluvia y el sol. Mantenía activa la página de Facebook Ayúdanos a encontrar a Camila Duarte, compartiendo actualizaciones semanales, rogando por información. El grupo había acumulado miles de seguidores, personas solidarias que compartían las publicaciones y enviaban mensajes de apoyo. Pero el apoyo emocional no traía a Camila de vuelta. Diego asistía a reuniones de familiares de personas desaparecidas, grupos de apoyo donde todos compartían historias similares de pérdida y frustración. Conoció a madres buscando a sus hijos, esposos buscando a sus esposas, hermanos buscando a hermanos. La crisis de desapariciones en México era una herida abierta en el tejido social del país, una tragedia que afectaba a miles de familias cada año. En esas reuniones, Diego encontró cierto consuelo en saber que no estaba solo, pero también una tristeza abrumadora al darse cuenta de la magnitud del problema. En 2015, 6 años después de la desaparición, Diego recibió una llamada que le hizo saltar el corazón. Un detective le informó que habían encontrado restos humanos en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. La descripción preliminar coincidía con algunas características de Camila. Diego condujo hacia la morgue con las manos temblando en el volante, su mente oscilando entre el terror de enfrentarse a la confirmación de la muerte de su hermana y la extraña sensación de que finalmente podría tener un cierre. Pero las pruebas de ADN descartaron que los restos pertenecieran a Camila. Era otra joven, otra familia destrozada que finalmente obtendría respuestas, pero no la suya. Diego salió de la morgue sintiéndose vacío. No sabía si sentirse aliviado o decepcionado. La incertidumbre era una tortura constante, pero la confirmación de la muerte también lo aterraba profundamente. Para 2018, 9 años después, Diego había cumplido 34 años. Físicamente estaba ahí, funcionando en el mundo, pero emocionalmente seguía atrapado en aquella mañana de marzo de 2009. Su madre le suplicaba que intentara reconstruir su vida, que Camila no hubiera querido verlo así, consumido por la búsqueda. Diego sabía que tenía razón, pero no podía. La culpa lo carcomía. Había sido el último en verla, el que la había dejado salir sin hacer más preguntas, sin insistir en acompañarla, sin presentir el peligro. Sus amigos y conocidos habían dejado de preguntar por Camila. El tema se había vuelto incómodo,
un recordatorio constante de una tragedia sin resolver. Diego había aprendido a funcionar en sociedad con una máscara de normalidad, sonriendo cuando era necesario, conversando sobre trivialidades, pero por dentro estaba roto. Por las noches, cuando estaba solo en el apartamento que había compartido con su hermana, se permitía llorar. Miraba las fotografías de Camila que seguían decorando las paredes y le hablaba como si ella pudiera escucharlo. Le contaba sobre su día, le pedía perdón, le rogaba que diera alguna señal de que estaba bien donde fuera que estuviera. En 2020, el mundo cambió con la llegada de la pandemia. Los confinamientos y las restricciones hicieron que la búsqueda de Camila se volviera aún más difícil. Diego no podía salir a pegar carteles, no podía visitar las oficinas gubernamentales con la misma frecuencia. La investigación, que ya era casi inexistente, se congeló por completo. Pero durante esos meses de aislamiento, Diego se volcó hacia las redes sociales con renovada energía. Aprendió a usar nuevas plataformas, a crear contenido que mantuviera viva la historia de Camila. Hizo videos para YouTube, compartió fotos en Instagram, escribió hilos largos en Twitter detallando cada aspecto del caso. La tecnología le dio nuevas herramientas para alcanzar a más gente. La historia de Camila fue compartida miles de veces por personas que nunca la habían conocido, pero que se sentían conmovidas por su desaparición. Algunos usuarios ofrecieron su ayuda, haciendo investigaciones en línea, contactando a personas, siguiendo pistas digitales. Para 2022, 13 años después de la desaparición, Diego había aprendido a vivir con el dolor de una manera que nunca pensó posible. No era que doliera menos, simplemente había aprendido a cargar con ese peso. Seguía buscando, pero ya no con la intensidad frenética de los primeros años. Había aceptado, aunque le costara admitirlo, que probablemente nunca sabría qué le había pasado a Camila. Esa aceptación no significaba que se hubiera rendido, pero sí que había encontrado una manera de seguir viviendo sin que la búsqueda consumiera cada segundo de su existencia. Volvió a trabajar, esta vez desde casa como diseñador freelance. La ironía no se le escapaba. Trabajaba en la misma profesión que Camila había estado estudiando. De alguna manera sentía que así la mantenía cerca. Su madre, Elena, ahora de 68 años, había desarrollado problemas de salud relacionados con el estrés crónico. Diego viajaba a Guadalajara regularmente para cuidarla, y juntos compartían sus recuerdos de Camila, manteniéndola viva en sus conversaciones. Fue en marzo de 2023, exactamente 14 años después de la desaparición, cuando algo extraordinario sucedió. Diego había descargado Tinder unos meses antes, presionado por amigos que insistían en que necesitaba intentar tener una vida normal, quizás conocer a alguien. Al principio se sintió extraño, casi culpable, como si buscar compañía romántica fuera una traición a su hermana desaparecida. Pero gradualmente había comenzado a deslizar perfiles de manera casual, sin mucha expectativa. Una noche, mientras navegaba distraídamente por la aplicación, su dedo se detuvo abruptamente. El corazón le dio un vuelco tan violento que pensó que se desmayaría. En la pantalla de su teléfono había una fotografía de una mujer que le resultaba imposiblemente familiar. Los mismos ojos color miel, la misma forma de la nariz, la misma curvatura de los labios. El cabello era diferente, más corto y de un tono más oscuro, y había algunas líneas en su rostro que hablaban de años vividos, pero los rasgos fundamentales eran inconfundibles. El perfil decía: María, 33, CDMX. Diego dejó caer el teléfono sobre el sofá, sus manos temblando incontrolablemente. No podía ser. Su mente racional le decía que era imposible, que después de 14 años, las probabilidades de encontrar a Camila de esta manera eran astronómicamente bajas. Probablemente era solo alguien que se parecía a ella.
Ciudad de México tenía millones de habitantes y era natural que existieran parecidos. Pero su instinto, ese conocimiento profundo que solo viene de haber compartido una vida entera con alguien, le gritaba que era ella. Recogió el teléfono con manos temblorosas y examinó cada detalle de la fotografía. Había una pequeña marca de nacimiento en el lado izquierdo del cuello, apenas visible en la foto. Camila tenía exactamente la misma marca. Diego amplió la imagen hasta que los píxeles se volvieron borrosos, pero la marca seguía ahí. Su respiración se aceleró, deslizó hacia la derecha, dando like al perfil, y esperó con una ansiedad que le revolvía el estómago. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. Miraba el teléfono cada 5 segundos, esperando la notificación de un match. Cuando finalmente llegó, casi grita. Era un match. María había deslizado hacia la derecha también. Diego se quedó paralizado, mirando la pantalla sin saber qué hacer. ¿Qué le decía? ¿Cómo empezaba una conversación que podría cambiar todo? Si realmente era Camila, ¿por qué usaba otro nombre? ¿Por qué no había contactado a su familia en todos estos años? ¿Estaba en peligro? ¿Tenía amnesia? ¿O era posible que hubiera elegido desaparecer deliberadamente? 1000 preguntas se arremolinaban en su mente mientras escribía y borraba mensajes una y otra vez. Finalmente, decidió mantenerlo simple y enviarlo antes de que perdiera el valor. Escribió: «Hola, me encantó tu perfil. ¿Te gustaría conocernos para tomar un café?» La respuesta llegó sorprendentemente rápido, apenas unos minutos después. «Hola, claro, me encantaría. ¿Conoces la cafetería Roma en la Colonia Condesa? ¿Te parece este sábado a las 4 de la tarde?» Diego leyó el mensaje varias veces. La cafetería Roma estaba a solo 10 minutos de donde él vivía, en el apartamento que había compartido con Camila. Respondió confirmando, y pasó los siguientes 3 días en un estado de ansiedad extrema. No le dijo nada a su madre todavía, temeroso de darle falsas esperanzas. Si resultaba ser solo una coincidencia, un parecido notable pero nada más, no podría perdonarse por haberle hecho pasar por esa montaña rusa emocional. Pasó horas mirando las fotografías que conservaba de Camila, comparándolas con los escasos detalles que podía ver en el perfil de Tinder. Cuando dormía, tenía sueños confusos donde Camila aparecía y desaparecía, siempre justo fuera de su alcance. El sábado llegó envuelto en una niebla de irrealidad. Diego se vistió con cuidado, eligiendo ropa casual pero presentable. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Los 14 años habían sido duros con él. Tenía canas prematuras en las sienes, arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión de cansancio permanente que ninguna cantidad de sueño podía borrar. Llegó a la cafetería Roma 20 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una mesa cerca de la ventana desde donde pudiera ver la entrada. Ordenó un café que no tenía ninguna intención de beber y esperó, sus piernas inquietas golpeando nerviosamente contra el piso. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un salto. A las 4 en punto exactamente, ella entró. Diego supo instantáneamente que era Camila. No había duda posible. A pesar del cabello diferente, a pesar de los años que habían modificado sutilmente sus rasgos, a pesar del nombre falso, era su hermana. Ella miró alrededor de la cafetería, buscándolo, y cuando sus ojos se encontraron, Diego vio algo que lo sacudió hasta el núcleo. Reconocimiento. Por una fracción de segundo, los ojos de ella se abrieron con sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Pero entonces la expresión desapareció, reemplazada por una sonrisa cordial pero distante mientras caminaba hacia la mesa. Diego se puso de pie torpemente. Sin saber si debía abrazarla,
estrecharle la mano o simplemente gritar su nombre real. Ella llegó a la mesa y le tendió la mano con normalidad. «Hola, soy María», dijo ella con una voz que Diego reconoció inmediatamente, aunque había un control forzado en ella, como si estuviera actuando. «Tú debes ser Diego, ¿verdad?». Él asintió, incapaz de hablar, su garganta completamente cerrada por la emoción. Se sentaron uno frente al otro y hubo un silencio incómodo mientras ella revisaba el menú. Diego no podía dejar de mirarla, buscando cada detalle familiar, cada confirmación de que no estaba alucinando. Estaba más delgada que antes y había una cierta tensión en sus hombros, como si estuviera permanentemente en guardia. Cuando el mesero se acercó, ella ordenó un té de manzanilla, el mismo que Camila solía tomar todas las noches antes de dormir. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Estás bien?», preguntó ella, y había algo en su tono, una preocupación genuina que atravesó la fachada de extraños que ambos estaban manteniendo. Diego se limpió los ojos rápidamente y asintió. «Perdón, es solo que te pareces mucho a alguien que conocí hace mucho tiempo». Vio cómo ella se tensaba ligeramente, sus dedos apretándose alrededor del menú. «Eso me dicen seguido», respondió ella con una risa forzada. «Tengo una de esas caras comunes». Diego negó con la cabeza. «No, no es común, es muy específico. Hay una marca de nacimiento en tu cuello, del lado izquierdo. Mi hermana tenía exactamente la misma». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas instantáneamente, y por un momento toda pretensión desapareció. Su labio inferior tembló y llevó una mano a su boca como si estuviera tratando de contener un sollozo. «Camila», susurró Diego, extendiendo su mano a través de la mesa. «Eres tú, sé que eres tú. Te he estado buscando durante 14 años». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella ahora y asintió lentamente, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Diego se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a su silla y tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué pasó? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste a casa?». Ella sacudió la cabeza, incapaz de hablar durante varios minutos, luchando por recuperar la compostura. Los otros clientes de la cafetería los miraban con curiosidad, pero a Diego no le importaba. Después de lo que pareció una eternidad, ella finalmente habló con una voz quebrada y apenas audible. «No podía volver, él no me lo permitía, y cuando finalmente pude escapar, ya había pasado tanto tiempo que no sabía cómo hacerlo. Pensé que todos me odiarían, pensé que me culparían por haber causado tanto dolor». Diego la miró sin comprender. «¿Quién? ¿Quién no te lo permitía?». «Camila, nadie te odia. Mamá y yo nunca dejamos de buscarte, nunca». Ella cerró los ojos, las lágrimas siguiendo su curso por sus mejillas. «El hombre del auto. Aquel día me ofreció llevarme a la universidad. Dijo que era amigo de un profesor, que me había visto en el campus y quería ayudarme porque llovería pronto. Yo fui tan estúpida, tan confiada. Subí al auto sin pensarlo 2 veces. Me llevó a una casa en las afueras de la ciudad, y ahí comenzó mi pesadilla». Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras Camila contaba su historia entre sollozos. El hombre, cuyo nombre era Roberto Maldonado, la había mantenido cautiva durante casi 7 años. La casa estaba aislada, rodeada de terrenos vacíos, sin vecinos cercanos que pudieran escuchar sus gritos. Los primeros meses habían sido los peores. Roberto la mantenía encerrada en un sótano, encadenada, alimentándola apenas lo suficiente para mantenerla viva. Le había quitado toda su ropa y documentos, destruyendo cualquier evidencia de su identidad anterior. Le decía constantemente que nadie la estaba buscando, que su familia se había olvidado de ella, que era mejor que aceptara su nueva realidad. Camila había intentado escapar varias veces al principio,
pero cada intento resultaba en castigos brutales que la dejaban incapacitada durante días. Con el tiempo, Roberto comenzó a permitirle cierta libertad dentro de la casa, aunque siempre bajo estricta vigilancia. Le dio ropa nueva, pero toda identificaba como María, el nombre que él había elegido para ella. La obligaba a responder solo a ese nombre, castigándola físicamente si se refería a sí misma como Camila. Lentamente, de manera calculada y metódica, Roberto había trabajado para borrar su identidad anterior y crear una nueva persona completamente bajo su control. La llevaba a hacer compras ocasionalmente, pero siempre la vigilaba de cerca, y ella sabía que cualquier intento de pedir ayuda resultaría no solo en su propio castigo, sino potencialmente en daño a personas inocentes. Roberto había amenazado con lastimar a su familia si ella intentaba contactarlos. Había demostrado que sabía dónde vivían su madre y su hermano. Tenía fotografías de ellos, detalles de sus rutinas diarias. Camila vivía con el terror constante de que cualquier acción suya podría resultar en la muerte de las personas que amaba. Hubo momentos en que pensé en suicidarme, confesó Camila, su voz apenas un susurro. Pensé que sería más fácil, que al menos así el dolor terminaría. Pero luego pensaba en mamá, en ti, y me preguntaba si algún día tendría la oportunidad de volver a verlos. Esa pequeña esperanza fue lo único que me mantuvo viva durante los años más oscuros. Diego escuchaba horrorizado, su corazón rompiéndose con cada palabra. Las imágenes que ella describía eran demasiado terribles para procesarlas completamente. Su hermana pequeña, atrapada en una pesadilla viviente mientras él la buscaba desesperadamente sin saber que estaba tan cerca todo el tiempo. Roberto había sido inteligente y calculador. Nunca la había llevado a hospitales cuando estaba herida, nunca había dejado que hablara con extraños sin supervisión, nunca había cometido el error de bajar la guardia completamente. El punto de inflexión llegó en 2016, 7 años después del secuestro. Roberto tuvo un accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido y hospitalizado durante varias semanas. Por primera vez en años, Camila se encontró sola en la casa, sin supervisión directa. Al principio estaba paralizada por el miedo, condicionada después de tanto tiempo a esperar el regreso de Roberto en cualquier momento, pero gradualmente, la realidad de la situación penetró la niebla de terror que nublaba su mente. Esta era su oportunidad, quizás la única que tendría. Reunió todo el coraje que pudo y salió de la casa una noche. No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía ningún plan más allá de alejarse lo más posible. Caminó durante horas hasta llegar a una estación de autobuses, donde le suplicó a una señora mayor que le comprara un boleto a Ciudad de México. La mujer, conmovida por su evidente desesperación, accedió sin hacer preguntas. Cuando llegó a la ciudad, Camila se encontró completamente perdida. Habían pasado 7 años, y aunque físicamente estaba de vuelta en el lugar donde había crecido, emocionalmente estaba en un territorio completamente desconocido. El miedo a Roberto la perseguía. Sabía que él tenía contactos, conocía gente peligrosa. Si volvía con su familia, los pondría en peligro. Durante días durmió en albergues para personas sin hogar, luchando con la decisión de si debía contactar a su familia o mantenerse oculta. La vergüenza también la consumía. ¿Cómo podría explicarles lo que había vivido? ¿Cómo podrían entenderlo? Se sentía rota, dañada de maneras fundamentales. La persona que había sido a los 19 años ya no existía. En su lugar quedaba alguien que no reconocía, alguien marcado por trauma y miedo. Finalmente, Camila tomó la decisión de construir una nueva vida desde cero, manteniendo su identidad de María. Consiguió trabajo en una tienda de ropa.
usando documentos falsos que compró en el mercado negro con dinero que había ahorrado trabajando en empleos informales. Rentó un cuarto pequeño en una vecindad en la colonia obrera. Era una vida modesta, casi invisible, y eso era exactamente lo que necesitaba. Durante los primeros años después de escapar, cada ruido fuerte la hacía sobresaltarse. Cada hombre que se le parecía a Roberto la llenaba de pánico. Desarrolló insomnio crónico, incapaz de dormir más de unas pocas horas sin despertarse con pesadillas. Pero gradualmente, muy lentamente, comenzó a sanar. Empezó a ver a una terapeuta en una clínica comunitaria, sin revelar su verdadera identidad, pero hablando sobre el trauma que había vivido. Las sesiones la ayudaron a procesar algunas de las emociones que había estado reprimiendo. Pensaba en ustedes todos los días, continuó Camila, mirando directamente a Diego por primera vez desde que había comenzado a contar su historia. Cada año en mi cumpleaños, en Navidad, en el aniversario de mi desaparición. Me preguntaba qué estarían haciendo, si seguían buscándome, si mamá estaba bien. Quería llamar tantas veces, pero el miedo siempre me detenía. Roberto me había destruido de tantas maneras que ya ni siquiera confiaba en mi propio juicio. ¿Y si él me encontraba? ¿Y si lastimaba a mamá? No podía arriesgarme. Pensé que era mejor que creyeran que estaba muerta y siguieran con sus vidas, en lugar de vivir con la constante amenaza que mi regreso podría traer. Diego tomó el rostro de su hermana entre sus manos, obligándola a mirarlo. Camila, nada de esto es tu culpa, nada. Fuiste víctima de un monstruo, y en cuanto a seguir con nuestras vidas, eso nunca fue posible. Ni un solo día pasó sin que te buscáramos, sin que pensáramos en ti. Mamá envejeció 20 años en uno. Yo dejé mi trabajo, mi vida, todo, para buscarte, porque eres mi hermana y te amo, y nada de lo que hayas vivido cambia eso. Camila se derrumbó en sus brazos, llorando con una intensidad que parecía provenir de años de dolor acumulado. Diego la abrazó fuertemente, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella, consciente de que estaban en medio de una cafetería llena de extraños, pero sin importarle en absoluto. Había encontrado a su hermana. Después de 14 años de búsqueda incansable, de noches sin dormir, de esperanzas destrozadas y pistas que no llevaban a ninguna parte, finalmente la había encontrado. Permanecieron en la cafetería durante horas, ajenos al paso del tiempo y a las miradas curiosas de otros clientes. Camila contó más detalles de su cautiverio y de los años posteriores a su escape. Diego le habló de la búsqueda, de los carteles pegados por toda la ciudad, de las investigaciones policiales que no llevaban a ninguna parte, del dolor de su madre. Cada revelación era como quitarse una capa de una herida antigua, dolorosa pero necesaria para comenzar el proceso de verdadera sanación. Cuando finalmente salieron de la cafetería, ya había oscurecido. Diego le preguntó si quería ir al apartamento, el mismo donde habían vivido juntos 14 años atrás. Camila dudó, el miedo todavía visible en sus ojos, pero finalmente asintió. El apartamento estaba casi exactamente como Camila lo recordaba. Diego había mantenido muchas de sus cosas intactas, como un santuario a su memoria. Sus libros seguían en el estante, sus fotografías en las paredes. Camila caminó por las habitaciones como si estuviera en un sueño, tocando objetos que habían pertenecido a su yo anterior. Se detuvo frente a una fotografía de ella con su madre y Diego, tomada en unas vacaciones en Puerto Vallarta 2 años antes de su desaparición. En la foto los tres sonreían ampliamente, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «Tenemos que llamar a mamá», dijo Diego suavemente. «Tiene que saber que estás viva». Camila asintió, aunque el nerviosismo era evidente en su rostro. ¿Cómo reaccionaría su madre después de tantos años? Diego marcó el número de Elena con manos temblorosas.
Eran casi las 9 de la noche y su madre generalmente estaba despierta a esa hora viendo televisión. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. «Diego, ¿está todo bien?». Su voz sonaba preocupada. Diego respiró profundamente. «Mamá, necesito que te sientes. Tengo algo que decirte y es importante». Hubo una pausa y luego la voz de Elena sonó más tensa. «¿Qué pasa? Me estás asustando». Diego miró a Camila, quien asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, encontré a Camila. Está aquí conmigo. Está viva». El silencio que siguió fue absoluto. Diego podía escuchar su propia respiración amplificada por el teléfono. Luego, un grito, seguido de sollozos incontrolables. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Diego, por favor, no me hagas esto si no es verdad». «Es verdad, mamá, te lo juro. Está aquí a mi lado. Quiere hablar contigo». Diego le pasó el teléfono a Camila, quien lo tomó con manos temblorosas. «¿Mamá?». Su voz salió como un susurro roto. El llanto de Elena se intensificó del otro lado de la línea. «Mi niña, ¿eres realmente tú?». Camila asintió aunque su madre no podía verla. «Soy yo, mamá. Siento tanto no haber vuelto antes. Lo siento mucho». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Elena insistió en tomar el primer autobús disponible a Ciudad de México, sin importar que fuera de noche. Llegó al apartamento a las 5 de la mañana, habiendo viajado toda la noche sin poder dormir ni un segundo. Cuando Diego abrió la puerta y Elena vio a Camila de pie en la sala, se derrumbó completamente. Madre e hija se abrazaron con una intensidad que parecía querer compensar los 14 años perdidos. Los días siguientes fueron complicados, pero llenos de un alivio abrumador. Camila tuvo que contar su historia repetidamente, primero a su familia y luego a las autoridades. Diego contactó al detective que había estado asignado originalmente al caso, quien casi no podía creer la noticia. Se inició una investigación completa sobre Roberto Maldonado. Resultó que el hombre había muerto 2 años después de su accidente automovilístico en 2018, de complicaciones relacionadas con sus lesiones. Camila sintió una mezcla extraña de alivio y rabia al enterarse. Por un lado, significaba que finalmente estaba segura que él nunca podría lastimarla o amenazar a su familia nuevamente. Por otro lado, significaba que nunca enfrentaría justicia por lo que había hecho, nunca iría a prisión, nunca tendría que responder por los 7 años que le había robado. La policía encontró la casa donde Camila había estado cautiva. Estaba abandonada, en estado de deterioro, pero todavía contenía evidencia de lo que había sucedido allí. Encontraron el sótano donde ella había estado encadenada los primeros meses, las cadenas oxidadas todavía colgando de la pared. Encontraron pertenencias de Camila que Roberto había guardado, su identificación original, su credencial de la universidad, fotografías de su vida anterior. También descubrieron algo más perturbador, evidencia de que Camila no había sido su única víctima. Había pertenencias de otras mujeres, aunque nunca se pudo determinar con certeza qué les había pasado a ellas. La investigación sugirió que Roberto Maldonado había sido un depredador serial que había operado durante años sin ser detectado. El descubrimiento añadió otra capa de trauma a la experiencia de Camila, la comprensión de que fácilmente podría haber corrido el mismo destino que aquellas otras mujeres desaparecidas. La recuperación de Camila fue un proceso lento y doloroso. Elena se mudó temporalmente a Ciudad de México para estar cerca de sus hijos. Diego tomó un descanso de su trabajo freelance para dedicarse completamente a ayudar a su hermana. Camila comenzó terapia intensiva con una especialista en trauma, sesiones que a menudo la dejaban emocionalmente agotada, pero que gradualmente la ayudaban a procesar lo vivido. Físicamente estaba sana, pero las cicatrices emocionales eran profundas.
Sufría de pesadillas frecuentes, ataques de pánico y una hipervigilancia constante que hacía difícil relajarse. Ruidos fuertes la hacían sobresaltarse. Tener a hombres desconocidos cerca la ponía nerviosa. Pero con el apoyo de su familia y la ayuda profesional, comenzó a mejorar. Uno de los desafíos más grandes fue reconstruir la identidad legal de Camila. Había desaparecido a los 19 años y ahora tenía 33. Oficialmente, seguía siendo una persona desaparecida. Tuvieron que navegar un laberinto burocrático para restablecer su identidad, obtener nuevos documentos, explicar los años perdidos. El proceso fue frustrante y lento, pero Diego se encargó de manejar la mayor parte, protegiéndose a su hermana de tener que revivir constantemente su trauma frente a funcionarios gubernamentales. La historia de Camila eventualmente llegó a los medios de comunicación. Los noticieros la presentaron como un milagro, una historia de esperanza en medio de la crisis de desapariciones que afectaba al país. Pero para Camila no se sentía como un milagro. Se sentía como una sobreviviente tratando de recoger los pedazos de una vida destrozada. Elena luchaba con sus propios sentimientos complejos. La alegría de tener a su hija de vuelta era inmensa, pero también sentía una culpa profunda. Se atormentaba pensando en los años que Camila había sufrido mientras ella seguía con su vida en Guadalajara. Debería haber sentido algo, le decía a Diego entre lágrimas. Debería haber sabido que estaba sufriendo. ¿Qué clase de madre soy? Diego trataba de consolarla, explicándole que nada de lo sucedido era su culpa, pero entendía su dolor. Él también luchaba con la culpa de no haberla encontrado antes, de todas las pistas que quizás había pasado por alto, de las veces que había estado a punto de rendirse. Pero Camila les aseguraba repetidamente que no había nada que pudieran haber hecho diferente. Roberto había sido meticuloso en cubrir sus rastros. La única razón por la que había escapado era porque él había tenido ese accidente. De no ser por eso, probablemente seguiría cautiva o estaría muerta. 6 meses después del reencuentro, Camila finalmente se sintió lista para visitar la tumba de su padre, quien había muerto 5 años antes de su desaparición. Era algo que había querido hacer desde que regresó, pero necesitaba tiempo para reunir la fuerza emocional. Diego y Elena la acompañaron al cementerio en un día soleado de septiembre. Camila se arrodilló frente a la lápida y habló con su padre como si estuviera vivo, contándole sobre lo que había pasado, pidiéndole perdón por no haber estado ahí cuando murió, asegurándole que estaba tratando de sanar. Fue un momento catártico que dejó a los 3 llorando, pero también con una sensación de paz. Era como si finalmente estuvieran completando un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Camila comenzó a asistir a grupos de apoyo para sobrevivientes de secuestro y abuso. Ahí conoció a otras mujeres que habían vivido experiencias similares, y por primera vez no se sintió tan sola en su trauma. Escuchar las historias de otras sobrevivientes la ayudó a entender que lo que sentía era normal, que la sanación era posible aunque lenta. Algunas de las mujeres en el grupo habían estado en terapia durante años y ahora llevaban vidas relativamente normales. Tenían trabajos, relaciones, incluso familias. Ver que era posible reconstruir una vida después de tanto trauma le dio esperanza. Camila también comenzó a considerar la idea de hablar públicamente sobre su experiencia, no solo por ella misma, sino para ayudar a otras víctimas y a las familias de personas desaparecidas. Para el primer aniversario de su reencuentro, en marzo de 2024, la familia organizó una pequeña celebración. No era una fiesta en el sentido tradicional, sino más bien una reunión íntima para marcar el año que habían recuperado juntos.
Camila había progresado enormemente en su recuperación. Había completado un curso de capacitación en diseño gráfico digital, retomando la carrera que había dejado interrumpida 14 años atrás. Consiguió un trabajo remoto para una pequeña agencia de publicidad, lo que le permitía trabajar desde casa donde se sentía más segura. Había comenzado a reconstruir amistades, aunque le costaba confiar en la gente. Algunos días eran más difíciles que otros. Todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía había momentos de pánico inexplicable. Pero cada día era un poco más fácil que el anterior. Diego había encontrado un sentido renovado de propósito. Después de años de búsqueda que había consumido su vida entera, finalmente podía permitirse vivir nuevamente. Pero la experiencia lo había cambiado fundamentalmente. Se involucró en organizaciones que ayudaban a familias de personas desaparecidas, usando lo que había aprendido durante su búsqueda para ayudar a otros. Su historia con Camila se había vuelto conocida en los círculos de activismo y frecuentemente daba charlas sobre la importancia de nunca rendirse, de seguir buscando, sin importar cuánto tiempo pasara. También se había vuelto un defensor vocal de mejores políticas gubernamentales para manejar casos de personas desaparecidas, criticando el sistema que le había dicho que esperara 72 horas antes de comenzar a buscar a su hermana. Elena decidió mudarse permanentemente a Ciudad de México para estar cerca de sus hijos. Vendió su casa en Guadalajara y compró un pequeño departamento a pocas cuadras del apartamento de Diego. A sus 69 años, sentía que había recibido un segundo chance que nunca pensó que tendría. Ver a Camila cada día, aunque todavía luchando con el trauma, era un regalo que nunca daría por sentado. Los domingos se habían convertido en un ritual sagrado para la familia. Se reunían para comer juntos, compartiendo historias, riéndose, llorando cuando era necesario. Estaban reconstruyendo los años perdidos, creando nuevos recuerdos para reemplazar el vacío de los 14 años de separación. La historia de cómo Diego encontró a Camila en Tinder se volvió viral en redes sociales, generando conversaciones sobre las formas inesperadas en que la tecnología moderna podía reunir a personas. Hubo quienes cuestionaron por qué Camila había estado en una aplicación de citas si seguía lidiando con tanto trauma. La verdad, como ella explicó en una entrevista, era que había estado tratando de forzarse a tener una vida normal. Su terapeuta le había sugerido que intentara socializar, conocer gente nueva, y Tinder había parecido una manera de bajo riesgo de hacerlo desde la seguridad de su teléfono. Nunca esperó encontrarse con su hermano. De hecho, cuando vio su perfil, casi tuvo un ataque de pánico. Pero algo en ella, quizás el cansancio de vivir en las sombras, la había impulsado a deslizar hacia la derecha. Fue un momento de valentía inconsciente que cambió todo. Camila eventualmente decidió cambiar oficialmente su nombre de vuelta a Camila Duarte. Había vivido como María durante tanto tiempo que parte de ella se había acostumbrado a ese nombre, pero sabía que recuperar su identidad verdadera era parte importante de su sanación. El día que recibió sus nuevos documentos con su nombre original, fue emotivo. Miró su identificación, viendo su propio rostro junto al nombre que sus padres le habían dado al nacer, y sintió como si estuviera reclamando una parte de sí misma que había sido robada. No borraba los años de María, las experiencias y el dolor que ese nombre representaba, pero le permitía integrar ambas partes de su historia en una sola identidad coherente. A medida que pasaban los meses, Camila comenzó a hablar más abiertamente sobre su experiencia. Dio entrevistas a medios de comunicación, participó en documentales sobre personas desaparecidas y se convirtió en una voz para otras víctimas. No era fácil. Cada vez que contaba su historia, revivía partes del trauma, pero también encontraba poder en compartirla.
Recibía mensajes de otras sobrevivientes agradeciéndole por darles esperanza, de familias de personas desaparecidas que encontraban consuelo en saber que a veces había finales felices. Su valentía inspiraba a otros a seguir buscando, a no rendirse incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Diego y Camila desarrollaron una relación más cercana que nunca antes. El trauma compartido de la desaparición y el reencuentro los había unido de una manera profunda. Pasaban tiempo juntos regularmente, a veces en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro, otras veces hablando durante horas sobre todo y nada. Diego le contaba sobre los años de búsqueda, los momentos de desesperación, las falsas alarmas que lo habían destrozado. Camila escuchaba con lágrimas en los ojos, sintiendo tanto el amor que la había impulsado a buscar como la culpa por el dolor que había causado su ausencia. Pero Diego siempre le recordaba que nada era su culpa, que era una víctima y que merecía compasión, no culpa. En 2025, 16 años después de la desaparición original y 2 años después del reencuentro, Camila se sentía finalmente lista para tomar un paso grande, volver a la universidad. Tenía 35 años, mayor que la mayoría de los estudiantes, pero eso no le importaba. Quería terminar lo que había comenzado todos esos años atrás. Se inscribió en un programa de diseño gráfico en línea que le permitía estudiar a su propio ritmo. El primer día de clases estaba nerviosa, sus manos temblando mientras abría su laptop y se conectaba a la sesión virtual. Pero cuando comenzó a trabajar en proyectos, sintió una chispa de la pasión que había tenido a los 19 años. El diseño había sido su sueño antes de que todo se derrumbara, y ahora tenía la oportunidad de perseguirlo nuevamente. Elena desarrolló un jardín en el patio de su departamento, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Le pidió ayuda a Camila y juntas plantaron flores y hierbas, trabajando con la tierra y creando vida nueva. Era terapéutico de una manera que ninguna de las dos había anticipado. Mientras trabajaban lado a lado, hablaban sobre todo: el pasado, el presente, el futuro. Elena compartía historias de cuando Camila era niña, recuerdos que su hija había olvidado o que el trauma había nublado. Camila, a su vez, compartía gradualmente más detalles de sus años perdidos, confiando en su madre para sostener su dolor sin juzgarla. El jardín se convirtió en un espacio sagrado para ambas, un lugar de sanación y conexión. La familia también comenzó una tradición nueva. Cada 15 de marzo, el aniversario de la desaparición, se reunían no para lamentarse, sino para celebrar la sobrevivencia y la reunión. Visitaban lugares que habían sido significativos para Camila antes de su desaparición. Su cafetería favorita, el parque donde solía leer, la librería donde compraba novelas. Era una manera de honrar a la persona que había sido mientras celebraban a la persona en la que se estaba convirtiendo. También visitaban organizaciones que trabajaban con familias de personas desaparecidas, donando tiempo y recursos, manteniendo viva la esperanza para otros que seguían buscando. Diego eventualmente conoció a alguien y comenzó una relación seria. Al principio se sintió culpable, como si enfocarse en su propia felicidad fuera una traición a Camila de alguna manera. Pero su hermana lo animó, insistiendo en que merecía tener una vida completa. La novia de Diego, una maestra de primaria llamada Sofía, fue increíblemente comprensiva con la historia de la familia. No le molestaba que Diego siguiera tan involucrado en el activismo por personas desaparecidas, y de hecho se unió a él en muchas de las actividades. Camila y Sofía desarrollaron una amistad genuina, y para Camila era reconfortante ver a su hermano finalmente permitiéndose ser feliz después de tantos años de dolor.
Camila también comenzó a explorar la idea de relaciones románticas eventualmente, aunque con mucha más cautela y lentitud. Su experiencia con Roberto había dejado cicatrices profundas en su capacidad de confiar, especialmente en hombres. Pero su terapeuta la ayudó a entender que no todas las relaciones eran peligrosas, que era posible encontrar conexiones saludables y respetuosas. No tenía prisa. Después de todo lo que había vivido, se estaba dando el tiempo y el espacio para sanar completamente antes de abrirse a alguien más de esa manera. Su enfoque estaba en reconstruirse a sí misma, en redescubrir quién era más allá del trauma. La historia de Camila y Diego llegó a oídos de cineastas interesados en hacer un documental sobre su experiencia. Después de mucha deliberación, la familia decidió participar. Querían que su historia sirviera para algo más grande que ellos mismos. El documental exploró no solo la desaparición y el reencuentro, sino también el problema sistémico más amplio de las personas desaparecidas en México. Incluyó entrevistas con otras familias, con autoridades, con expertos en trauma. Cuando se estrenó, generó conversaciones nacionales sobre la necesidad de mejores sistemas de respuesta, más recursos para investigaciones y más apoyo para sobrevivientes y sus familias. Hubo momentos difíciles incluso después del reencuentro. Días en que Camila se sentía abrumada por el trauma y necesitaba estar sola. Días en que Diego se sentía enojado con el mundo por lo que le había pasado a su hermana. Días en que Elena lloraba por los años perdidos que nunca recuperarían. Pero enfrentaban esos días juntos, como familia, apoyándose mutuamente. Habían aprendido que la sanación no era lineal, que habría retrocesos junto con el progreso. Lo importante era seguir adelante, un día a la vez. Camila comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. Al principio era solo para ella, una forma de procesar todo lo que había vivido. Pero su terapeuta la animó a considerar publicarlo, sugiriendo que podría ayudar a otros sobrevivientes de trauma. Camila trabajó en el manuscrito durante meses, escribiendo y reescribiendo, asegurándose de que cada palabra reflejara su verdad. No fue fácil. Hubo capítulos que tuvo que escribir en sesiones cortas porque eran demasiado dolorosos para enfrentar por periodos largos, pero eventualmente completó el libro. Lo tituló De María a Camila, un viaje de regreso a mí misma. Cuando se publicó, se convirtió en un bestseller, resonando con miles de lectores que encontraban inspiración en su historia de sobrevivencia y resiliencia. Para 2025, 3 años después del reencuentro, la vida de la familia Duarte había encontrado un nuevo ritmo. No era la vida que habían tenido antes de marzo de 2009, eso era imposible de recuperar. Pero era una vida buena, llena de amor, propósito y esperanza. Camila había cumplido 35 años, graduándose finalmente con su título en diseño gráfico. La ceremonia de graduación fue un evento emotivo, con Diego y Elena llorando lágrimas de orgullo mientras veían a Camila recibir su diploma. Era algo que había parecido imposible durante tantos años, y ahora era real. Diego seguía trabajando en tecnología, pero había integrado su activismo en su vida profesional, desarrollando una aplicación gratuita que ayudaba a familias de personas desaparecidas a organizar búsquedas, compartir información y conectarse con recursos. La aplicación se había vuelto popular, usada por miles de familias en todo el país. Era su manera de convertir el dolor en algo positivo, de asegurarse de que la experiencia de su familia ayudara a otros. Cada vez que recibía un mensaje de agradecimiento de alguien que había encontrado ayuda a través de la aplicación, sentía que el sufrimiento había tenido al menos algún propósito. Elena, a sus 71 años, había encontrado paz finalmente. Los años de angustia habían cobrado su precio en su salud,
Pero el reencuentro con Camila le había dado una segunda vida. Pasaba sus días cuidando su jardín, visitando a sus hijos, participando en grupos de apoyo para padres de personas desaparecidas donde compartía su historia de esperanza. Su cabello era completamente blanco ahora, y su rostro estaba marcado por líneas que hablaban de años de preocupación, pero sus ojos brillaban con una alegría que había estado ausente durante 14 años. La historia de cómo Diego y Camila se reencontraron a través de Tinder seguía sorprendiendo a la gente. Era improbable, casi imposible, y sin embargo había sucedido. Diego a menudo reflexionaba sobre todos los pequeños factores que habían tenido que alinearse perfectamente para que ese reencuentro ocurriera. Si él no hubiera descargado la aplicación ese mes específico, si Camila no hubiera estado tratando de socializar justo en ese momento, si alguno de los dos hubiera deslizado en la dirección equivocada, era suficiente para hacer que incluso el más escéptico considerara la idea del destino. Pero más allá de la coincidencia tecnológica, la verdadera historia era sobre el amor inquebrantable de una familia que se negó a rendirse. Era sobre un hermano que buscó durante 14 años sin perder la esperanza. Una madre que envejeció bajo el peso de la pérdida, pero nunca dejó de amar. Y una joven que sobrevivió a lo inimaginable y encontró la fuerza para reconstruir su vida. Era sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de sanar incluso de las heridas más profundas, sobre la posibilidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más absoluta. Camila seguía lidiando con su trauma, y probablemente lo haría por el resto de su vida. El TPT no desaparecía simplemente porque uno quisiera que así fuera, pero había aprendido a vivir con él, a manejar los síntomas, a buscar ayuda cuando la necesitaba. Tenía días malos, pero también tenía días buenos, y gradualmente los días buenos comenzaron a superar a los malos. Había recuperado su nombre, su identidad, su familia, había recuperado su futuro. Los años robados nunca regresarían, pero los años por venir eran suyos para vivirlos como ella eligiera. La familia Duarte se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias mexicanas que vivían la misma pesadilla de tener a un ser querido desaparecido. Su historia demostraba que a veces, solo a veces, había finales felices, que valía la pena seguir buscando, seguir esperando, seguir creyendo incluso cuando todo parecía perdido. No todas las historias terminaban como la de ellos, y eran conscientes de ese privilegio. Por eso se habían comprometido a usar su plataforma para ayudar a otros, para mantener viva la conversación sobre las personas desaparecidas, para exigir justicia y mejores sistemas. En las noches tranquilas, cuando la familia se reunía en la sala del apartamento donde todo había comenzado, a veces se quedaban en silencio simplemente disfrutando de estar juntos. No necesitaban palabras. La presencia de cada uno era suficiente. Diego miraba a su hermana, viva y recuperándose, y sentía una gratitud abrumadora. Elena miraba a sus dos hijos juntos y sentía que su corazón, roto durante tantos años, finalmente estaba comenzando a sanar. Y Camila, sentada entre las dos personas que nunca habían dejado de buscarla, sentía algo que no había sentido en 16 años. Estaba en casa. La historia no tenía un final perfecto, porque la vida real nunca los tiene. Había cicatrices que nunca desaparecerían completamente, preguntas que nunca serían respondidas, tiempo que nunca sería recuperado. Pero tenía algo quizás más valioso que un final perfecto. Tenía esperanza, tenía amor, y tenía la promesa de días mejores por venir. La familia Duarte había sobrevivido a lo inimaginable y había salido del otro lado, no sin daño, pero sí juntos. Y al final, eso era lo que más importaba.